Está en contacto con nosotros don Diego Narváez. Hola, de hacer nuestra primera conversación vía Zoom. Diego Narváez, él es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Don Diego, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Hola Hugo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué manera de pasar rápido el tiempo, don Diego. ¿Se acuerda cuando conversábamos hace ya cuántos meses? ¿Conversamos la última vez? Julio, agosto, por ahí, ¿no? Sí, y teníamos muchas dudas sobre si el fenómeno de la Niña iba a estar presente durante esta temporada de invierno en particular. Y yo recuerdo que en la última parte de esa conversación quedamos en contactarnos como por esta fecha más o menos, como por ahí por marzo nos volvemos a contactar para saber en definitiva, porque usted me dijo que a esta altura ya deberíamos saber. Yo no sé si sabemos a esta altura, ¿está o no está el fenómeno de la Niña en las costas de Chile? Sí, bueno, efectivamente los pronósticos de esa fecha eran acertados y todo el verano hemos tenido la presencia del fenómeno de la Niña y se ha visto porque en general las temperaturas del agua han estado bajo el promedio. O sea, hemos tenido anomalías negativas, que usamos un término que usamos nosotros. Entonces, a partir de diciembre, ya finales de noviembre, se hizo más evidente la presencia de este fenómeno y en el cual hemos estado por la mayor parte de enero y febrero. Al haber, el fenómeno de la Niña se caracteriza por lo que ha dicho el profesor Narváez, en términos de que hay menos temperatura en el agua, y al haber menos temperatura en el agua hay menos evaporación. Y al haber menos evaporación hay menos precipitación. Esa es la lógica y por lo tanto uno debería esperar que deberíamos tener un invierno más bien seco. ¿Ese es lo que va a suceder eventualmente este invierno, profesor? Efectivamente, o sea, aquí hay una combinación de muchos fenómenos, mucha interacción que llamamos entre la atmósfera y el océano. Pero en términos simples, si lo pensamos en términos de lluvia, uno debería esperar un invierno menos lluvioso. Ahora, los pronósticos que muestran la NOAA principalmente, que es la agencia de Estados Unidos. Norteamericano, sí. Norteamericano, claro. Pronostican que por ahí, por mayo, junio, ya la Niña se empezaría a debilitar, que es justo nuestro periodo de invierno y estaríamos pasando a condiciones normales, por decirlo así. Pero sí, claramente nuestro otoño y principios de invierno debería ser menos lluvioso. Cuando hablamos de menos lluvioso, profesor, esa menos cantidad de agua debe ser comparada con algo, digamos, para que sea menor. ¿Menor a qué? ¿A un año normal? ¿Menor a qué? ¿Menor a lo que pasó el año pasado? Cuando habla usted de menor lluvia, ¿a qué se refiere? Bueno, menor a un valor promedio que uno calcule en base a todas las mediciones que hay de precipitación en Chile, y esto varía de norte a sur, pero si pensamos en esta zona de la región del Biobío al sur, deberían estar las precipitaciones más bajo de un año promedio normal. Ahora, si a esto le ponemos lo que sabemos de cambio climático y cómo ha ido cambiando el tiempo en general en el planeta, el sistema climático, bueno, sabemos de esta, y creo lo conversamos esa vez también, de que estamos en la zona centro-sur de Chile en esta mega sequía ya por varios años. Entonces eso ha hecho que nuestro promedio ha ido bajando. El año pasado fue un año que las precipitaciones estaban cerca a lo normal de los registros históricos, pero el año pasado tuvimos algún fenómeno particular, el Niño, ¿o no? No recuerdo. No, estábamos en esta transición. Ya. Hace unos 2 o 3 años atrás, para el 2016, 2015-2016, estábamos en un fenómeno, el Niño, que se asoció en cierta manera a las floraciones de alga nociva que ocurrieron en Chiloé. Ahora, esta niña se asocia de alguna manera a estos eventos de
de hipoxia y de variaciones de peces que se han reportado mucho en estos últimos 2 meses, principalmente aquí en el Golfo de Arauco. ¿Se refiere a las variaciones de sardinas que hemos tenido en 3 oportunidades a lo menos? Claro, porque una consecuencia en la niña lo que pasa en términos de las precipitaciones, pero hay muchos efectos que tienen a nivel del océano y sobre todo la parte de recursos marinos, de peces y de organismos marinos, ¿ya? Que esté la niña acá y que estén lo que vemos en esta agua fría en superficie, pero eso genera una serie de cambios en el océano, lo que produce en términos prácticos que tengamos aguas más de fondo, más cerca de la superficie, y esa agua más profunda tiene menores contenidos de oxígeno. Entonces, ha habido una serie de eventos, como que hemos tenido vientos que han sido más favorables a esta surgencia costera, que es este proceso de afloramiento de agua rica en nutrientes y que genera estos blooms de fitoplancton, y nuestro sistema productivo en términos de pesquería en Chile se sustenta con eso. Hemos tenido más de esa surgencia y a la vez las aguas de capas más profundas están más cerca de la superficie debido a este fenómeno de la Niña. Entonces ahí todavía estamos estudiando y hemos estado mirando con colegas ver cuál es la interacción y cómo la Niña está afectando realmente o tiene efecto en estas altas variaciones que se producen porque hay menos oxígeno y los organismos, las sardinas tienden a irse a la costa como huyendo de estas aguas de menos oxígeno y terminan varando en las playas. Entonces tenemos este efecto en el tiempo, y yo creo que es lo que más se nota para la población, ¿no? Que va a llover menos, va a llover, pero tenemos todas estas consecuencias, al igual que el niño, en el océano, que son igual de importantes. Hay un refrán chileno que da cuenta del cambio climático y que da cuenta de lo que estamos sufriendo, sí, sufriendo creo yo, a propósito de la ausencia de la lluvia. Abril lluvias mil. Abril lluvias mil. Es un refrán que vamos a tener que cambiar, ¿o no, profesor? Porque este mes de abril, deduzco, por lo que usted me señala, va a haber poquísimas precipitaciones. Sí, bueno, yo no soy atmosférico, ahí mis colegas meteorólogos podrán tener una predicción más exacta, pero claramente ha ido disminuyendo las precipitaciones en Concepción. Yo no soy de Concepción, llegué acá hace 5 años, pero amigos que tenía acá siempre me comentaban lo lluvioso que era. O sea, profesor, yo soy de Concepción toda la vida, igual que gran parte del equipo que está con nosotros acá, y llovía antes, estoy hablando hace 30 años atrás, llovía de abril hasta septiembre, muy seguido, tupido y parejo, no grandes precipitaciones, pero de manera constante. El invierno era de abril lluvias mil hasta septiembre, y ahora el invierno la verdad es que se ha ido reduciendo a junio, julio, porque ya en agosto no llueve, agosto es como septiembre de antes. Entonces hay un cambio pero evidente, a todas luces evidente. Efectivamente, y eso es lo que yo creo era un poco el punto de que ahora, al menos lo que a mí me ha tocado vivir y lo que he escuchado por personas como usted que llevan más tiempo en Concepción, lo ve. Yo creo que eso hay evidencia de este cambio en el patrón de precipitación y los estudios muestran que esto está relacionado al cambio climático. Entonces es algo que estamos viviendo, es algo que se ve. Eso debería ayudarnos o ayudar a la población a ser más cuidadosas con el medio ambiente. Pero no es algo que nos estén diciendo, es algo que ya lo estamos experimentando. Lo estamos vivenciando, claro.
Claro, entonces, o sea, en nuestro tiempo de vida de ya 50, 60 años, hemos podido ver esta evolución y este cambio en el clima. Ahora, si le agregamos a esto, estos fenómenos como la Niña, van a haber menos lluvia, y uno debería esperar, por lo que sabemos, que abril, como dice usted, ya no son lluvias 1000, van a ser mucho menos. Pero eso hay que sumárselo a lo que ya hemos estado viviendo por una década casi, esta mega sequía y este cambio en los patrones de precipitación, que a todo esto tienen una implicancia en que los ríos son menos caudalosos, hay menos aportes de nutrientes a la zona costera, ahí hay una serie de eventos. Nosotros sentimos la lluvia, pero en términos de los recursos naturales y del océano costero y de las poblaciones costeras, tiene una serie de consecuencias y una cadena de eventos que es la que nos tratamos nosotros de estudiar con colegas atmosféricos y oceanógrafos, cuál es esa cadena de eventos, y tratar con eso predecir qué va a pasar a futuro para que se vayan preparando las poblaciones, ¿no? Sí, está todo, y las comunidades que viven en la costa. Está todo interrelacionado. Yo creo que la gente, bueno, nosotros de a poco aquí en TV Noticias hemos tratado de hacer referencias de esa naturaleza, pero está todo interrelacionado. O sea, al tener menos agua el río Biobío, en rigor, porque esa agua desemboca en el Golfo de Arauco, o en el Golfo acá de Arauco, sí. Claro, en el Golfo de Arauco. Esos son toneladas y toneladas de fósforo, toneladas y toneladas de nutrientes que llegan hasta las aguas del Océano Pacífico, y eso permite que haya una gran pesca, o permitía que hubiera una gran pesca en la provincia, en las costas de la región del Biobío. Eso ya cambió. El Biobío antes, yo también lo recuerdo, hace varios años atrás, 30 años atrás, el Biobío se subía 2 o 3 veces en el año, en invierno, y ahora eso tampoco ocurre, digamos, sube, pero no a los niveles porque antes se desbordaba. Entonces, también admiro eso. Ahora, hemos hablado solo de las precipitaciones, pero ¿qué pasa con las precipitaciones nivosas? ¿Qué pasa con la nieve en la cordillera? Que resulta también fundamental para el ciclo, digamos. Porque al haber nieve en invierno, digamos, hay deshielos en primavera y eso nutre los ríos, digamos. Pero si tampoco va a caer nieve, entonces el fenómeno de la Niña no llega a afectar a esa precipitación, la precipitación nivosa, o también juega un rol también. Sí, también, o sea, tenemos a lo que usted se refiere, es todo el ciclo hidrológico como lo conocemos nosotros, todo de que llueve, se transforma en nieve, o llega a los ríos y vuelve al océano donde se evapora y empieza el ciclo nuevamente, y eso tiene un impacto enorme en el clima del planeta, y ya sea en nuestra región como a nivel global. Si hay menos precipitaciones, va a haber menos acumulación de nieve, y hay glaciares que existen en las montañas más altas que han ido perdiendo su espesor, porque se derriten más de lo que nieva y se puede acumular. Entonces, para zonas como la Patagonia Norte, o sea, Puerto Montt, un poco más al sur, donde los caudales del río se ven agrandados cuando hay deshielo de las nieves, claramente va a haber un efecto, y eso tiene efecto ya en el input o en la cantidad de nutrientes, como mencionaba usted, que llegaban al océano costero, como a otros efectos como la estratificación, que son cosas importantes para los procesos físicos y biológicos del océano. Entonces, hay toda esta cadena de eventos, como decía antes, que es lo que necesitamos saber, y es lo que estamos estudiando acá en la Universidad de Concepción y en todo el mundo, porque claramente afecta también de forma distinta a distintas áreas. Lo que pasa en Concepción va a ser distinto a lo que pase en Antofagasta, por ejemplo, o en Valparaíso. Y por eso es importante tener estos estudios regionales, observar el océano, observar la atmósfera, saber cómo van cambiando, y para saber necesitamos información. O sea, tenemos registro de la Dirección General de Agua, de caudales del río de los años 60 o 50, que nos permiten ver así como cambia la precipitación, han ido bajando también los caudales de
de río. Entonces, tener observaciones de largo plazo que nos permitan ahora ir y comparar hace 20 años atrás, si no queda en la anécdota, porque decir, sí, claro. Sí, ustedes se acuerdan cuando en Concepción llovía harto, pero de un punto de vista científico y estadístico no es suficiente. Entonces necesitamos tener esa información para poder estudiar lo que ha pasado y sobre todo predecir lo que va a pasar y así poder prepararnos a futuro, decir, bueno, ¿sabe que no construyamos en el lecho del río Biobío, como se ve mucho que ocurre? Porque si hay una lluvia fuerte o si empieza a llover nuevamente, todo eso va a desaparecer porque va a cubrir nuevamente el cauce del río. Entonces ahí esa es la información que los científicos un poco, creo yo que tenemos problemas en traspasar esa información al público general, a la gobernación, a las municipalidades. Pero creo que últimamente hemos tratado de como trabajar más como comunidad con las agencias de gobierno principalmente. Estas entrevistas, por ejemplo, son súper importantes para que la gente también piense que existen estas otras consecuencias en términos de precipitación, en términos de los cambios que ocurren en el océano. Y están todas bien relacionadas a cambio climático finalmente. Diego Narváez, académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, que nos confirma bueno, la presencia ya en el verano del fenómeno de la Niña y, por lo tanto, lamentablemente creo yo, vamos a tener bajas precipitaciones. En abril va a llover muy poco. Mañana precipita, profesora. Dice que va a caer agüita, pero poquito, sí, 2 milímetros, 3 milímetros, que es lo que es la nada misma. Pero bueno, peor en nada. Es peor en nada. Sí, claro. Sí, pero es necesario un poco de agua. Sí, claro, pero va a llover poquito en invierno, abril, mayo, poco. Creo que el fenómeno de la Niña se retira por ahí por junio, julio, eventualmente. La proyección es junio, julio, claro, de este año. Y por ahí podríamos tener mayores precipitaciones. Claro. Ojalá Dios quiera que no sea tanta la escasez de agua, porque venimos hace 10 años con este fenómeno por lo menos de escasez hídrica, y eso tiene consecuencias importantísimas en todo nuestro quehacer, Muchas gracias, don Diego Narváez, académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Chao.